Bueno, quiero saludarles como siempre en este horizonte de noticias para darles una noticia que suena muy fuerte porque el deterioro en la vida política y social de nuestro país de México está en una situación muy compleja. Se reportó el asesinato hace unas cuantas horas en Puerto Vallarta en un bar, un ataque directo al ex gobernador. Gobernó entre los años 2013 y 2018 al gobierno del estado de Jalisco, y me refiero a Aristóteles Sandoval. Este hombre estaba ahí en este bar y fue atacado directamente, se le fueron a tiros. Cuando lo pudieron llevar a un hospital, el hombre ya llegó sin vida en un ataque derechito, artero, directo, del que no quiero entrar en detalles porque fue una ejecución al estilo del narcotráfico, en una primera pasada de información. Decir que en el año 2015 el padre de Aristóteles Sandoval, Leonel Sandoval Figueroa, fue invitado a separarse. Él era magistrado y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco pidió su retiro cuando fue captada una información que hablaba directamente de la influencia que estaba ejerciendo el padre del gobernador para que alguien, apoyado por él, acabara siendo regidor en la ciudad de Guadalajara. Y que decía el padre de Sandoval que gozaba de todo el apoyo de su hijo, el gobernador, del Tribunal Electoral Judicial del Estado y al mismo tiempo del Instituto Nacional Electoral también en el estado de Jalisco. En este manejo constante que hubo en la vida política de Aristóteles Sandoval del lado de su padre, Leonel, al quien le llamaban Papá Noel, Papá Leonel, hubo un padrinazgo del padre del gobernador desde que fue activista político en la universidad en Guadalajara. Le llamaban Porro, como a muchos otros que dentro de los grupos de los porros en Jalisco se pasaban de ser porros a pasar por un mundo muy complejo de la delincuencia en Jalisco. Y aquí se puede presumir cualquier tipo de injerencia de cualquier tipo de grupo del que ustedes se puedan imaginar que pudo haber cobrado venganza de quien hubiera sido gobernador en tiempo del presidente Enrique Peña Nieto. De hecho, este hombre, Aristóteles Sandoval, él ostentaba, y al mismo tiempo la gente se lo decía, que era una especie de clon del occidente de Enrique Peña Nieto, aludiendo a su parecido. Si ponías a los dos, a Aristóteles Sandoval y a Enrique Peña Nieto, si bien es cierto con diferentes matices, pero sí lo que se llama el golpe era el mismo, parecían hermanos Aristóteles Sandoval y el presidente Enrique Peña Nieto. Con esta ejecución se ven varias cosas. Bueno, en primer lugar, se ve que Puerto Vallarta es una zona caliente. Acaban hace unos cuantos días de ejecutar a un empresario jalisciense allá en el propio Puerto Vallarta, y constantemente ese puerto está siendo objeto de diferentes atentados y actos criminales de toda índole, haciendo una clara referencia al bajo mundo que habita en esa zona del occidente mexicano, que pudiera estar relacionada con actividades de los cárteles de la droga. Y en ello se hacen las primeras investigaciones. No tengo ni la más mínima esperanza de que pueda salir la verdad sobre este asesinato. Lo que sí puedo decir es que hemos estado inmersos desde hace ya un buen tiempo en una especie de narcogobierno en el que algunos niveles de gobierno, hasta los más altos, pudiera ser que hayan estado de una manera directa o de una forma indirecta correlacionados con la delincuencia organizada por la vía de un superlenguaje que todos ellos entienden bien
y es el súper lenguaje del dinero. No se puede entender de otra manera más que así. Y con ello, esto es un escándalo. En Jalisco, el propio gobernador Enrique Alfaro acaba de dar también una pésame a la familia de Aristóteles Sandoval con su profundo dolor por la noticia que sacude al mundo político en lo general, al Partido Revolucionario Institucional en lo particular, e incluso Aristóteles Sandoval, que después de un par de años de haber estado fuera del influjo de la política, estaba haciendo planes para regresar a ella porque argumentaba que su partido político, el Partido Revolucionario Institucional, estaba sin brújula, no tenía un sentido o por cómo estaba luchando, y él estaba por entrar otra vez a la palestra política y parece que no le dieron mucha oportunidad siquiera de hacerlo. No entró a la palestra política y con ello este hombre es ejecutado. Habrá que ver qué es lo que dice el padre, si es que tiene algún tipo de declaración pública, y sobre todo habrá que seguir, si es que se hace una pesquisa, que estamos acostumbrados a que no sea muy puntual, las pesquisas que desde el punto de vista político se lanzan cuando hay involucrado un crimen de esta naturaleza, y yo no creo que vayamos a llegar a mucho, pero en fin, el hecho es que así es como están las cosas. También decirles que tan lejos como el día de ayer, Elías Moisés Mansur, empresario y quien fuera director de la Policía Municipal de Aguascalientes, acaba de ser detenido por efectivos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, por el delito de delincuencia organizada. Y ligo estas dos noticias porque este es más o menos el tono de cómo se mueve la vida política en México. Un hombre que fuera director de la Policía Municipal en la capital Aguascalientes es detenido justamente en un operativo en el que, llegando a su casa, se le encuentran estupefacientes, dinero, armas de todo tipo. Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes, celebró el arresto de este exmando policial en Aguascalientes y dice que se confirmó la sospecha que él ha expresado en reiteradas ocasiones sobre la autoridad municipal, que también, como tantas autoridades en todos los órdenes, están involucradas con el narcotráfico y la delincuencia. Y sí, en México sigue la mata dando, habiendo pasado más de un año del brutal asesinato de 9 miembros de las familias Levarón y Langford, ahí en Bavispe, en Sonora. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que han logrado el arresto de 17 personas involucradas en este crimen, quedando pendientes el cumplimiento de 15 órdenes más. Estamos hablando de 32 personas. En la inauguración del memorial en honor de las víctimas en el estado de Sonora, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que desde el 4 de noviembre del año pasado se realizó un despliegue de personal militar y de la Guardia Nacional para llevar a cabo la búsqueda de los agresores, además de que se instalaron 3 puertos militares en diferentes puntos de la ruta Bavispe-Janos, que era una ruta que se sabía siempre, que era una ruta preñada de narcotráfico y de narcotraficantes. Por ahí es por donde venía transitando la familia Levarón y Langford, y ahí vino una de las tragedias familiares más espantosas que se tenga en memoria en los últimos tiempos. Y con ello, otra vez, vuelvo a hacer sentir la presencia de grupos delincuenciales y de narcotraficantes. Hasta el momento se han desplegado equipos de investigadores para seguir adelante con acciones criminalísticas, pero el hecho es que pasan los meses y van pasando los años y los asuntos se quedan pendientes, nada se ejecuta y sigue la mata dando. En el caso de la delincuencia desbordada en México por todas partes. Pero, curiosamente, ¿no? Mientras que esto se da,
hay una especie de desesperación que no solamente es mexicana, sino que es pues de todo el mundo, porque haya una actividad económica. Y dentro de estas, el turismo es una de las expresiones que más han sufrido por el confinamiento y la distancia y la sana distancia y todas estas cosas sanitarias que se han venido imponiendo cuando empezó la pandemia, y ahora en esta, ya le llaman tercera ola, que se está viviendo en el invierno, y hay un esfuerzo que está tratando de sacar la Secretaría de Turismo junto con empresarios del ramo, tanto hoteleros como restauranteros, como servidores turísticos en lo general, para echar a andar una plataforma que se llama Visit Mexico, desarrollada en un plan de inversión de unos 100 millones de pesos para promover turísticamente a nuestro país. Si había instancias de promoción en ProMéxico, estas desaparecieron con la Cuarta Transformación, y la Secretaría de Turismo se encuentra ahora con la disquisición de qué hacer, porque al no haber promoción y haber acabado con todo un aparato que decía la Cuarta Transformación encabezada por el presidente López Obrador que no hacía falta, pues ahora resulta que sí hace falta, y se está tratando de proponer una página, o sea, un esfuerzo digital en un portal que, por cierto, ya fue hackeado, y de 447,000 visitas que tuvo, por ejemplo, el mes pasado, llegaron a caer hasta 21,624 justamente por un hackeo que se hizo a este portal en el mes de junio. Aparentemente hay un nuevo esfuerzo para sacar otra vez a este Visit México adelante, cuando, insisto, todo en nuestro país, en México, lo estoy viendo cómo se viene poco a poco abajo. En Estados Unidos no deja de dar sorpresas el presidente electo Joe Biden. Acaba de seleccionar a la congresista Deborah Haaland como secretaria del Interior, de acuerdo con fuentes que tienen una cercanía con el equipo de transición. De ser confirmada por el Senado, sería la primera nativa americana al frente del departamento que está encargado de administrar los recursos naturales del país, incluidos casi 600 tierras federales de diferentes tribus. Esta mujer tiene su origen en Albuquerque, en Arizona. Es una mujer que tiene un origen tribal dentro de las tribus y las pequeñas y grandes guarniciones de grupos originales del continente americano en los Estados Unidos. Y esta mujer, Deborah Haaland, será seguramente una de las joyas del gabinete presidencial, entre otras cosas por sus características, porque es mujer y sobre todo porque, lo más importante, está encontrando gente muy adecuada para los puestos, ya que Deborah Haaland ha sido una persona muy involucrada en todo tipo de trabajos que tienen que ver justo con estas minorías que en los Estados Unidos han sido a veces segregadas, a veces puestas a un lado, a veces ignoradas. Y una mujer como Deborah, estoy seguro, hará un papel de conciliación, porque después de todo lo que se requiere es conciliación en una administración, la de Biden, que va a tener que destrabar un montón de las cosas que se quedaron trabadas en la época del presidente Trump. Incluso ayer el presidente Trump habló sobre algo que se le acusa de que él pudiera estar involucrado en ello. Y me refiero a las investigaciones y la prácticamente persecución que se está haciendo de Hunter Biden por parte del gobierno de los Estados Unidos, en investigaciones que pudieran involucrar a un hijo del presidente electo de los Estados Unidos, con acciones que van, entre otras cosas, evadiendo al fisco norteamericano. El saliente presidente Donald Trump dijo no tener nada que ver con cualquier posible enjuiciamiento
en contra del hijo del mandatario electo Joe Biden, Hunter. En una publicación en su cuenta de Twitter afirmó: no estoy involucrado en ninguna investigación criminal en contra de familiares del demócrata. Y este tuit se dio apenas un día después de que Jeffrey Rosen, fiscal general interino entrante, se negó a decir en una entrevista con una agencia informativa si nombraría o no a un abogado especial para investigar a Hunter Biden y a sus presuntos negocios en el extranjero. Sobre esto ya ha hablado el presidente electo. Dice que Hunter no ha hecho nada que vaya por encima de la ley norteamericana y que él es un hombre que se encuentra muy orgulloso de su hijo Hunter, que ha tenido que superar muchas etapas en su vida que han sido y lo han puesto a prueba. Y con esto yo creo que lo está diciendo todo. También decir en el ámbito internacional que, bueno, ya saben ustedes, Vladimir Putin es un hombre frío, muy, muy frío. Y Putin rechaza los señalamientos sobre que el Kremlin pudiera haber estado involucrado y detrás del envenenamiento de Alexei Navalny, dirigente opositor ruso y principal opositor del mismísimo Vladimir Putin, y aseguró que si alguien hubiera querido envenenarlo, o sea, hablando del gobierno, fíjense, por eso digo que es frío, dice, habrían terminado con el trabajo, como haciendo ver, si yo lo hubiera querido envenenar, por supuesto que ya estaría muerto. Es lo que dice Vladimir Putin, ya habrían terminado con el trabajo. En una rueda de prensa, que es una rueda de prensa que tiene como tradición anualmente, aseguró que Navalny tiene todo el apoyo de los servicios especiales de los Estados Unidos, por lo que se tomó la decisión de que tenía que ser vigilado por los servicios de seguridad rusos. Sin embargo, dice, esto no significa en lo absoluto que nosotros necesitáramos envenenarlo. Fue el concepto que manejó. Navalny se puso mal el pasado 20 de agosto durante un vuelo interior en Rusia y 2 días después lo llevaron en coma absoluto a Alemania para ahí recibir tratamiento en Berlín. Los laboratorios alemanes, franceses, suecos y las pruebas de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas establecieron que fue expuesto a un tipo de agente neurotóxico que se llama Novichok y que este Novichok viene de una creación química en la era soviética y que pudiera haber sido aplicado a el señor Navalny. Previo a esto hubo un momento en el que pudiera haberse dado una intentona de envenenarlo, pero aparentemente quien resultó afectada, no con la gravedad de Navalny, fue su esposa, la esposa de Navalny, que en una ocasión, en una visita turística dentro de la propia Rusia, se manifestó enferma súbitamente, fue llevada al hotel y al día siguiente amaneció un tanto recuperada. Pero esto puso una nota para que después Navalny llegara a pensar que primero intentaron envenenarlo y por alguna razón quien resultó que ingirió parte de la pócima que le pudieron haber preparado a él fue la esposa, y la esposa, por una razón más que mágica, aparentemente no tomó lo suficiente como para poder haber sido envenenada y con esto aniquilada. Hay este caso de Yulia, que se dio en el 2019, y el caso de Navalny, que se dio justamente en este año que corre. Bien, hay cada vez menos información por las fechas en las que ya estamos. 18 de diciembre suele pasar en este tiempo que las informaciones menguan. Me llama, por ejemplo, muchísimo la atención lo que se acaba de dar en los Estados Unidos. La capitana Amy Bauernschmidt se convertirá en la primera mujer en la historia de los Estados Unidos
en estar al mando de uno de los 11 portaaviones de propulsión nuclear con los que cuenta la Marina de los Estados Unidos. Y la capitana Barbara Smith fue piloto de helicóptero de la Armada y comandante de un muelle de transporte anfibio. Es uno de los 6 capitanes de la Armada recomendados para el mando del portaaviones por la Junta de Comando Mayor de Aviación, y se acaba de dar esta determinación el pasado 21 de noviembre y se dio a conocer justo el día de ayer en las últimas horas de la tarde. Con esto tenemos un panorama general de lo que está pasando en México y en el mundo en este horizonte de noticias. Les agradezco como siempre el favor de su atención y espero contar con ella en unos minutos más en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo desde los Estados Unidos en Houston, Texas, para 36 estaciones de radio en Estados Unidos, 104 estaciones de radio y televisión en México y televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia, en centralfmonline.com y nuestras aplicaciones, por supuesto, en el mundo digital, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar conmigo. En unos minutos más comenzamos.